Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que ya nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí. Soy Rosalinda Calzada, seré su moderador el día de hoy. A nombre de ADECIR les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto compartir conocimiento con todos ustedes. Antes de arrancar con nuestra plática del día de hoy, Ley 73 del IMSS, todo y algo más, les pido mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Les pido, por favor, todas las preguntas que tengan, las coloquen en el chat. Las juntaremos para leerlas y aclararlas. Tengo el gusto de presentarles a la licenciada Luz Espinosa y al licenciado Juan Carlos Bravo. Comunicación social con especialidad en publicidad y de la Universidad de Harvard. Actualmente es asesor de seguros marca Bravo, ofreciendo protección, ahorro para el retiro e inversiones a través de seguros de vida y de gastos médicos mayores con el respaldo de Maycliff. Muchas gracias por acompañarnos, licenciada Luz, licenciado Juan Carlos. Comenzamos. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy les presentamos nuestra plática, Luz y yo, sobre la Ley 73 y algo más, para que tengan alguna base de cómo lograr la mejor pensión del Seguro Social cuando llegue, como inevitablemente a todos nos va a llegar, nuestra edad de retiro. La siguiente, Rosalinda, por favor. Si estás cerca del retiro, digamos que tienes 50, 55, pues ya estás muy cerca del retiro y tienes que tener mayor atención para que cuando llegues a los 60, 61, 62, 63, 64, 65, pues tengas un panorama de qué es lo que debes de hacer para que no tengas sorpresas o te agarren las prisas, las carreras, y luego también decimos, chin, lo hubiera hecho esto a tal edad. Entonces sí es importante que, pues bueno, desde que somos jóvenes, desde los 30, 35, tengamos esa cultura, por lo menos las personas que tienen esa edad 30, 35, pero si ya estás en una edad de 50 en adelante, pues sí hay que poner mucha atención. La siguiente, por favor. ¿Cómo saber a qué régimen pertenezco? Porque actualmente hay dos regímenes, la Ley 73, que es la que estamos hablando en esta sesión, y la Ley 97. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Tu número de seguridad social, como lo vemos en la pantalla, NSS, tu número de seguridad social, nos marca varios dígitos. Dentro de esos dígitos, los dos primeros dígitos indican la delegación del IMSS a donde se te emitió tu afiliación inicial, que puede ser que en ese entonces estaba cerca de tu casa, de tu trabajo, y pues por cuestiones de trabajo o de ubicación de domicilio lo cambiaste, pero siempre va a ser tu número de afiliación y tu delegación, que posteriormente puedes cambiarlo cuando tengas un cambio de domicilio. Después los siguientes dos dígitos que indican el año en que por primera vez el asegurado fue afiliado, es decir, tu primer trabajo donde fuiste afiliado, donde fuiste asegurado ante el Seguro Social. Es tu primer año de registro. Después vienen los dos siguientes que indican el año de nacimiento del afiliado. En este caso es en el año 1960, es cuando fue afiliado. Y después, bueno, más bien su fecha de nacimiento, es donde se otorgan estos dos dígitos. Y después vienen 4 dígitos que son un consecutivo del sistema del Seguro Social y un dígito verificador que también es un verificador para que tengas bien contemplado y estés bien con tu número de seguridad social. La siguiente, por favor. Ok. Aquí qué requisitos básicos muy generales, no nos vamos a meter no vamos a ahondar demasiado en ellos, para que pueda solicitar una persona su pensión por cesantía en edad avanzada. En el caso del Seguro Social, Ley 73, que es la que estamos viendo, tiene que haber cumplido por lo menos
60 años de edad, haber cotizado por lo menos 500 semanas al Seguro Social, estar dado de baja de su último empleo, porque pues no es posible que sigas cotizando, o sea, pidas tu pensión y quieras seguir cotizando, eso no es posible. Y además debe de tener tus derechos de conservación, es decir, que tus semanas estén vigentes al momento que te quieras pensionar. Y esto va de acuerdo al artículo 182 de esta ley del Seguro Social. Y tener por lo menos una semana de cotización para elegir esta ley anterior, que es la del 73. Y desde luego, pues tienes que tener todos tus recibos, todas tus percepciones que tuviste con los diferentes patrones que tuviste a lo largo de tus trabajos. Y luego, por ejemplo, puedes reactivar tu relación laboral, puedes volver a trabajar inclusive con el mismo patrón, siempre y cuando no te pensiones. O sea, si decides pensionarte a mayor edad para que adquieras mayor porcentaje en tu pensión, lo puedes hacer, pero si ya te decides pensionar, pues ya no puedes volver a trabajar. La siguiente, Rosalinda, por favor. Muy bien. Si te regresas a la anterior, por favor, voy a hacer unas precisiones aquí. Ok. Estamos hablando de los dos esquemas de pensiones que tenemos actualmente, que es la ley de 1973 y la ley del Seguro Social 97. Son totalmente dos mundos diferentes. En las dos se solicita haber cumplido 60 años. Aquí viene una diferencia. En la segunda es haber cotizado por lo menos 500 semanas, que equivale a 10 años de trabajo. Actualmente la ley del 97 está pidiendo 1,250 semanas, que equivale a 25 años de trabajo. Hay por ahí una iniciativa que posiblemente este dato se modifique, pero pues al momento están así las cosas. Estar dado de baja en su último empleo, y para ambos es estar dado de baja en el último empleo. Encontrarse en la conservación de derechos. ¿Qué quiere decir la conservación de derechos? Si yo trabajé hace 10 años y ya no volví a cotizar, mis semanas se quedan dormidas. Tengo que incorporarme a un trabajo para despertarlas. No tengo mis derechos perdidos, pero sí incorporándome a un trabajo correcto, legal, no haciendo simulación laboral, puedo despertar esos derechos. Los derechos ganados por parte de mis cotizaciones se quedan dormidos si es que tengo mucho tiempo de no trabajar. Es por eso esta plática. Creo que esta parte de la conservación de derechos es el punto central, la médula de haber pensado en dar esta plática, porque no hay cientos, hay miles, de verdad miles de trabajadores en México que aunque tienen ahorita 55, 60, 65 años, menos tal vez 45, que muy jóvenes empezaron a trabajar y que o se volvieron empresarios o se volvieron, trabajan por honorarios, o dejaron simplemente de trabajar, amas de casa que en su juventud trabajaron y que en algún momento lo suspendieron, y que por ahí del año 80, 75 trabajaron 1 o 2 años y se olvidaron alguna vez y se olvidan inclusive ahorita hasta de que trabajaron, y más aún de que dejaron una semilla sembrada para poder hacer florecer esas semanas, tal vez 10, 15, 20 años después. Siempre hay un camino para que esa semilla que se dejó sembrada hace muchos años tenga frutos en una pensión. Hay una estrategia que está contemplada en la ley, y es por esto el objetivo de esta plática es retumbar fuerte que todas las personas que trabajaron hace 10, 15, 20 años, que inclusive tienen la idea de que no tienen derecho a pensión porque ya no siguieron trabajando, pueden regresar, ver en qué año trabajaron, y tal vez, casi puedo asegurar que de 10 personas, 7 u 8 son candidatas a pensionarse, siempre y cuando a través de una estrategia de ley se puedan poner con vigencia de derechos esas semanas. Entonces es hacer un llamado para que no den por perdido algo que posiblemente en 5, en 10 años puedan tener como resultado de una pensión. Ahí toda una estrategia está fundamentado en ley, y es
dejar ese pendiente de decir, ay, mi tía trabajó en el año 80 y luego se dedicó a cuidar a sus niños y pues trabajó como 5 años en una tienda de ropa. Esa tía que trabajó 5 años ya tiene ahorita semanas cotizadas, a lo mejor tiene 125, 200 y tiene 50 años. Le faltan todavía 10 años para llegar a los 60 y esas 250 semanas se pueden convertir en 750 si se aplica desde ahorita y tener una pensión. Me ha tocado en mi trayectoria profesional trabajar con personas en estas circunstancias y es muy satisfactorio ver cómo su vida se transforma después de que pensaban que no iban a tener nada. Digo, en algunos casos se ha recuperado una pensión mínima garantizada, pero tampoco pensaban que iban a tener nada. Y lo más importante, tener el seguro médico en forma vitalicia que otorga el IMSS cuando una persona está pensionada. Entonces, este es el corazón de la plática. Invitar a todos aquellos que tuvieron algún trabajo, tío, la tía, el papá, y que se encuentren dentro de la posición de ley, invitarlos a que recapitulen e ir hacia una pensión. ¿Por qué? Porque no simplemente van a recuperar lo que tienen derecho. Ya se trabajó, en su momento las empresas ya otorgaron esas cotizaciones al IMSS y esas semanitas están dormidas. Hay que despertarlas y entonces ir por una pensión chica, grande, como sea, pero finalmente son derechos que le corresponden al trabajador. Ahora, ahora sí la siguiente, por favor. Muy bien. Aquí, en una de las pláticas pasadas, hablábamos de la importancia que tienen las semanas. Voy a hacer una analogía que seguramente ustedes han escuchado muchas veces. Mi tío trabajó en una fábrica, es un ejemplo. Mi tío trabajó en una fábrica 40 años y el Seguro Social desgraciado le dio una pensión de 3,426 pesos. Qué injustos. Ese es algo que hemos oído mucho. Trabajó tantos años y recibió una pensión de nada, ¿verdad? Por otro lado, la misma persona otra persona trabajó 10 años nada más y el Seguro Social le dio una pensión de 8,200 pesos. ¿Por qué esta diferencia? Aquí es a donde viene la bondad de la ley 73. La persona que trabajó 40 años y que le dieron una pensión mínima garantizada, que son 3,746 pesos, para otorgar una pensión en ley 73, juegan dos factores sumamente importantes. Ninguno es más importante que otro. Todos tienen esos dos factores tienen un juego muy importante. Semanas cotizadas y salario alto los últimos 5 años. En este cuadro estamos en forma muy sencilla, pero muy gráfica e impactante. Se está viendo que con 500 semanas, con un salario promedio de 123 pesos, lo único que puede acceder el trabajador es a una pensión mínima garantizada, que es lo mínimo que marca la ley. ¿Y por qué hablamos de 500 semanas? Porque recordemos que lo mínimo para pensionarse son 500 semanas en ley 73 y su salario promedio de los últimos 5 años, que le pagaban un salario mínimo en el trabajo, era de 123 pesos punto 22. Recordemos que el salario promedio es de los últimos 5 años. El salario promedio registrado ante el IMSS. Y trabajó esta persona 500 semanas. Una persona de 500 semanas, pero que esos 10 años los trabajó con un salario topado de 62,000 pesos, que equivaldría a su salario promedio registrado del IMSS de 2,172, trabajando nada más 10 años, va a tener una pensión de 8,222.36. Entonces, aquí se ve el impacto de lo que son. Aquí específicamente se ve el impacto en salario. Pero vamos al segundo renglón. 1,000 semanas con un salario mínimo que equivale a 20 años de trabajo, se van a llevar lo mismo, una pensión mínima garantizada. Las mismas 1,000 semanas trabajadas con los últimos 5 años de salario topado,
que acepta el Seguro Social, ya se sube la pensión a 23,718 pesos. Y el escenario tercero, con el mismo salario mínimo que el obrero trabajó con su salario mínimo al mes, con 1,500 semanas, que equivale a 30 años de trabajo, se va a volver a llevar la misma pensión mínima garantizada. Pero esas semanas trabajadas, esas 1,500 trabajadas los últimos 5 años con un salario topado de 2,172, la pensión pues ya se ve muy atractiva. Estamos hablando de 43,863 pesos. El pasar del salario promedio de los últimos 5 años al salario promedio de 2,172 es un espectro largo en el que las personas de las cuales estaba hablando hace un momento, que tienen sus hermanas dormidas, pueden llegar a una pensión de estas. Créanme que es posible. Hay que hacer una estrategia, hay que hacer las cosas correctamente, cero simulaciones laborales, cero de que mi compadre me dé de alta y nada más estoy de alta, porque el Seguro Social audita y tiene todas las facultades de quitar pensiones. Pero si se hace un trabajo correcto, bien hecho, fundamentado en ley, no hay más remedio que el resultado sea exitoso. Tal vez para una persona digan, ay, 3,746, créanme que millones de trabajadores no van a tener ni eso. A mí me han llegado casos desgarradores en los que los asesoran muy mal, gente que se ha dedicado a la construcción, que ha trabajado 30, 40 años y que tiene 6, 7, 8 números de seguro social abiertos porque nunca han tenido el conocimiento, y cuando se les han acercado ha sido para invitarlos a que se cambien de Afore por una comisión o decirles que les saquen sus recursos de la Afore con tal de ellos ganar una comisión. Entonces, en vez de cuidar al trabajador, lo ven como una forma de generar un dinero fácil y barato, los pseudoasesores. Las personas que tengan semanas dormidas, despiértenlas. Las personas que tengan semanas activas y que ahorita estén en los 50, 55, es el momento de hacer una estrategia para subir esas semanas en un escenario de 5, 10, 8 años. Hay que ahorrar, hay que tener ese dinero reservado para ese evento, pero hay que considerar que el esfuerzo que se haga ahorita de 5 o 6 años es con lo que van a vivir toda la vida. A mí suena más bonito vivir con 23,000 pesos, con 1,000 semanas y topadas con 2,172, a vivir con las 1,000 semanas y 3,746 pesos. Entonces, el camino existe, la ley lo permite, hay que hacerlo bien, pero tenemos que alcanzar ese logro, tal vez esforzándonos un poco ahorita. Y lo vuelvo a repetir, cero simulación laboral y cero de que se dé la incorporación de una manera incorrecta. Porque finalmente, si se llega a auditar, si el Seguro Social audita estas pensiones, porque hay auditorías constantes y se encuentra que hubo una simulación laboral, quitan la pensión e inclusive requieren a los trabajadores a que devuelvan la pensión de todo el tiempo que se les pagó en forma incorrecta, porque finalmente es un fraude al Seguro Social. La siguiente, por favor. Ahora, aquí tenemos las pensiones que se otorgan por parte de el IMSS, que otorgan a través administrativamente del IMSS y que va a pagar el gobierno, porque finalmente ahora el gobierno es quien subsidia nuestras pensiones. Estamos hablando de la pensión por cesantía. Nosotros no nos podemos pensionar antes de cumplir 60 años. Forzosamente tenemos que tener 60 años para pensionarnos. No nos podemos, aunque reunamos todos los requisitos, pensionarnos a los 59, a los 58, no. Tiene que ser 60 años un día. Hoy cumplo años, mañana me presento al Seguro Social y presento mis documentos para pensionarme. La pensión por cesantía no significa que sea porque cumplí 60 años. La pensión por cesantía implica
que ya no tenga una relación laboral, es decir, que me hayan cesado de mi trabajo, ya sea porque me corrieron, porque, no por renuncia, porque esa no la ampara de los 60 a los 65, pero que no tenga una relación laboral actual. Eso quiere decir cesantía, que esté cesado de mi trabajo. Y que reúna los requisitos, que son mínimo 1.500 semanas o todas las que se puedan, y el salario promedio de los últimos 5 años. Tenemos también la pensión. Aquí está esta hoja. Es pensión por vejez. No, pero estaba la pensión por, tienes otra hoja. No, es cesantía, vejez. Ok. A ver, la pensión por vejez, estamos hablando de que esta pensión por vejez se va a dar cuando nosotros tengamos 65 años. Ahí, a partir de los 65 años ya se llama pensión por vejez. En nuestro estado de cuenta de la Afore vemos un concepto y un renglón que dice saldo de RCB, que se llama, ese saldo es pensión para retiro, cesantía y vejez en edad avanzada. Entonces, la pensión por cesantía, cuando estamos sin trabajo, hay que recordarlo, que es porque estamos cesados de un trabajo, equivale de los 60 a los 64 años, 11 meses, 29 días. A partir de los 65 años se va a generar lo que es la pensión por vejez. En estos dos tipos de pensiones son los que van de la mano y totalmente amarrados al cuadro anterior, en los que el escenario puede ser desde una pensión mínima garantizada hasta una pensión topada, que hoy en día, y existen muy pocas, pero las hay, que es de 62,000 pesos. ¿Por qué? Porque recordemos que los factores son dos. Uno, que el promedio de los últimos 5 años sea muy alto, y estamos hablando de 25 UMAS que equivalen a 2.172 registrados en el Seguro Social, y que se tengan muchas semanas. Las combinaciones son inmensas, son miles de combinaciones, y entonces desde un salario mínimo hasta una pensión de 62,000 pesos pueden pasar miles de combinaciones, pero las personas que trabajaron y que tienen sus semanas dormidas, o que ahorita tienen muchas semanas pero por poquito sueldo, pueden ir por pensiones mejores. Entonces, yo termino con comentarles. Es un llamado a que vayan a la memoria del pasado, o si están vigentes, y muevan, agiten esas semanas que están dormidas, o las que ya tienen vigentes y se están trabajando, se haga una estrategia para ir por una pensión mejor. ¿Por qué? Porque es el futuro de nuestra vejez, es por lo que vamos a vivir hasta el día que nosotros dejemos este mundo, y más vale que sea con dinero seguro y garantizado. Hay más pensiones que ahorita las va a explicar Juan. La pensión por riesgos de trabajo, como su nombre lo dice, los patrones están obligados a pagar todas estas coberturas. Dentro de la pensión por riesgos de trabajo, como su nombre lo dice, si cualquier trabajador en su trabajo tiene un accidente, es decir, alguna maquinaria lo invalida para poder seguir trabajando, obviamente necesita tener por lo menos 300 semanas cotizadas. Para todo cobertura es necesario tener cierta cantidad de semanas cotizadas y tenerlas en vigor, desde luego. Entonces, por ejemplo, en un riesgo de trabajo son 300 semanas cotizadas, y obviamente tiene que tener una revisión médica, una certificación médica que diga, pues el señor pues realmente ya no puede seguir trabajando por un tiempo determinado o por un tiempo definitivo. Entonces aquí entra esa modalidad de la pensión por riesgo de trabajo, que va ligada a la pensión por invalidez, que efectivamente su nombre lo dice, invalidez. Muchas veces nosotros nos referimos a la invalidez a que las personas caen en la silla de ruedas, y no necesariamente es eso una invalidez.
Una invalidez se refiere a que la persona, derivado de un accidente o de una enfermedad, ya no le es posible seguir laborando. Para esto sí necesita por lo menos tener 150 semanas cotizadas y activas que estén en vigor, y desde luego tener una certificación médica, de preferencia por el IMSS, o en algunos casos también se permite por médicos particulares, en donde él atestigue que efectivamente esta persona ya no puede seguir trabajando derivado de un accidente o de una enfermedad. Ya con ese certificado, después de 2 años, el Seguro Social tiene la obligación de acudir y de hacer efectiva esta pensión por invalidez. Después vendría la pensión por viudez. Bueno, estas ya son pensiones que se dan cuando la persona pues fallece. La viuda puede ir al Seguro Social, recuperar esa pensión que el trabajador tenía, es heredable a la viuda y corresponde al 90% de la pensión que venía cobrando el trabajador. La pensión de viudez protege a la viuda en todos sus derechos, que son tanto servicio médico del IMSS, de todos sus aspectos, hasta los servicios de tercera generación, que son las especialidades, así como el aporte económico en forma mensual. Y la pensión de orfandad es para los pequeños, que la ley comenta que es hasta la mayoría de edad, pero también prevé que si los chicos están estudiando en el sistema de México, de educación de México, tienen derecho a tenerla hasta los 25 años, siempre y cuando comprueben este estudio. Y corresponde al 20% de la pensión que venía cobrando la persona que trabajaba. En el caso de que no exista viuda, de que no existan huérfanos, porque la persona no se casó, porque finalmente las circunstancias lo posicionaron en esa vida porque tuvo hijos y ya son grandes, o porque su esposa ya murió, o porque finalmente se separaron y ya no tiene esposa, esa pensión puede ser heredada a sus ascendientes, ya sea al papá o a la mamá. Esta parte pues es muy, muy bonita, muy noble, porque pues las pensiones son heredables en línea directa hacia la viuda, en línea de descendencia hacia los hijos y en línea de ascendencia hacia los papás. Pero primero es la viuda, los hijos y los papás. Ese es el orden. Y bueno, hay una negativa de pensión. La negativa de pensión pues es el caso más triste, cuando una persona, pudiendo haberse pensionado, no fue bien asesorada y va y saca sus recursos, ¿no? Pero pensemos en los escenarios en los que tampoco se quiso trabajar por eso. No se cubrieron las 500 semanas y no tiene derecho a pensionarse, y por lo tanto pues le van a dar una negativa de pensión. La negativa de pensión también va cuando yo tengo 55, 56 años y tengo 1,500 semanas y aparte los últimos 5 años trabajados, y quiero que el seguro me pensione. Me van a dar mi negativa de pensión, me van a decir, todavía no es tu tiempo para pensionarte. Y casos que me han tocado, que son los más frecuentes, en las que la gente se acerca y dice, señorita, es que yo trabajé 20 años, yo trabajé 15, y ya tengo tiempo de no trabajar y tengo 63 años, sí, pero dejó de trabajar hace 10, hace 15, y aunque tiene sus 1,200 semanas, o tiene sus 500, o tiene sus 800 semanas, hay un periodo de tiempo en el que las semanas se quedaron dormidas y no es posible pensionarse. Las semanas están dormidas, están los derechos reservados y se tienen que activar como a través de un trabajo formal. La ley contempla 2 escenarios para poder activar esas semanas. Y bueno, esto ya sería el tema tal vez para una asesoría privada, para dar el seguimiento de cómo despertar las semanas. Pero si no hay una asesoría privada, sépase que este ingreso al trabajo debe de ser correcto y no
hacer simulación laboral. Nosotros pensamos que el gobierno a veces, o bueno, las instituciones a veces tienen situaciones que no benefician mucho a los trabajadores y puede ser cierto, pero también las personas que quieren acceder a una pensión quieren llegar por el camino fácil, sin decir, ay, no, pues ahorita quién me va a contratar, ay, no, pues que el compadre me dé de alta, total, que me pensione si ya tengo los derechos. Y cuando vienen las consecuencias de que llegan auditando si les quitan la pensión, le echan la culpa al Seguro Social de que son muy malos porque yo ya tenía mi pensión y vinieron y me la quitaron. Pero ¿quién realmente hizo las cosas incorrectas desde el principio queriendo sorprender a la institución? Consideremos que el Seguro Social es un organismo autónomo con todas las facultades para auditar, revisar y quitar las pensiones que están bajo estos sistemas de simulación o de actividades que no corresponden conforme está contemplado en la ley. Entonces, lleguemos a esas pensiones, esas muy buenas pensiones por el camino correcto y les aseguro que vamos a disfrutar de una pensión larga y teniendo dinerito siempre para comprar las medicinas, o por qué no medicinas, sino mejor irnos a pasear y tomarnos un buen café, disfrutar con los amigos o simplemente estar en casa tranquilos y agradeciendo a la vida de que hice las cosas correctas y hoy gozo del derecho que me da la vida de disfrutar de este dinero porque lo hice bien. Entonces los invito a que removamos el pasado, veamos qué podemos rescatar y vayamos por ellos de una manera exitosa. Por mi parte es todo, muchas gracias. ¿Gustas agregar algo? Pues es muy importante que tengamos mucho cuidado efectivamente con las relaciones laborales, sobre todo no hacer simulaciones. Les voy a poner un ejemplo a un caso que a mí me tocó. Una persona que ya tenía de edad 70 años y ya estaba pensionada, resulta que los últimos 5 años antes de llegar a los 63, se le hizo fácil darse de alta con un cuñado. El señor vive más bien en Silao, y el trabajo estaba en León y se dio de alta con un salario mínimo. El Seguro Social tiene 10 años por ley, una vez que una persona se pensiona, para revisarla, para auditarla. Entonces resulta que fueron a la casa de este señor y le preguntaron, oye, te quiero hacer unas preguntas. Claro, ¿cómo le haces con un salario, o cómo le hiciste con un salario mínimo para trasladarte todos los días 4 viajes, ida, regreso y regreso e ida, de Silao a León? ¿Y cómo le haces también pues para tu subsistencia, tu renta de tu casa que manifestaste que tienes, tu comida y todos tus gastos? Por otro lado le preguntaron, ¿y cómo se llama tu jefe directo? No, pues la verdad no sé. ¿Y la empresa cuándo fue que surgió y exactamente a qué se dedica? Pues no sé, no sé, no sé. Total que ya disfrutando de su pensión a los 70 años, el Seguro Social, con todas sus facultades legales que tiene, le tumbó la pensión por hacer una simulación. Ni siquiera la hizo bien y además no es correcto hacerla. Lo correcto es, como dice Lucy, darse de alta con un patrón certificado y hacer las cosas bien, cumplir con un horario, cumplir con tu tarjeta de chequeo, con tu trabajo en sí, que tengas un depósito a tu cuenta, que te descuenten el ISPT. Eso es lo correcto, porque muchas personas hacen simulaciones y ya disfrutando la pensión, se llevan la desagradable sorpresa que con toda la legalidad del Seguro Social se las quita, porque efectivamente fue una simulación, fue un engaño, y el Seguro Social está en todo su derecho de hacer ese tipo de auditorías. Así es que debemos tener también cuidado y sobre todo asesorarse bien, porque desafortunadamente hay personas que, pues malintencionadas, engañan a las personas. Por ejemplo, hace muchos años, incluso a veces también afuera del Infonavit, hay lo que llamamos coyotes, que te ayudo, que aquí, que allá, y a la hora de la hora les das un adelanto y se te desaparecen, o afuera del registro civil, que yo te ayudo a agilizar este trámite, y igual les da uno dinero y se desaparece. Entonces, sí es importante asesorarse con personas profesionales para que tengan una muy buena pensión.
pues por nuestra parte sería todo y agradecerles mucho su atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estamos aquí para resolvérselas. Muchas gracias, licenciada Luz. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono o la puede colocar en el chat. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo nos afecta la nueva iniciativa del gobierno que habla de reformar AFORES y el sistema de pensión? Es la iniciativa, preguntan sobre la actual iniciativa que acaba de salir. Nada más quiero confirmar si es esto, lo que está saliendo en los medios de comunicación. Sí, ya vi que sí. Bueno, para empezar, es una iniciativa de ley, es una propuesta. Esto ni siquiera está autorizado y se va a pasar a autorización hasta el mes de septiembre. Pero no, eso es exclusivamente para el régimen 97. Ahorita la ley 73 de la que hablamos todo este tiempo no está contemplada, sigue con las mismas características bondadosas que tiene y no es punto por el momento de que esa iniciativa de la que usted, Héctor de la Torre, pregunta, afecte ahorita al esquema de pensión de ley 73. Son dos mundos diferentes y dos cosas diferentes. Y aparte la ley 97 que está en la iniciativa, es hasta septiembre y todavía tiene que pasar la aprobación. Entonces, si usted está en el esquema 73, no se preocupe. Si gustan, después damos una plática sobre ley 97, que tiene otras circunstancias y es totalmente diferente a ley 73. Ley 73 está, por el momento, sin cambios. Espero haber contestado. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden activar su micrófono si gustan para hacer la pregunta. Ya no hay más preguntas. Muchas gracias nuevamente, licenciada Luz, licenciado Juan Carlos, por esta excelente plática. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo nuestra plática del día de mañana con el tema Auditoría y Desarrollo de Proveedores a las 5 de la tarde. Les comento que esta sesión fue grabada y les estaremos enviando el link a su correo de registro. La podrán ver también en su canal de YouTube. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por su atención. Gracias. Cerramos sesión.